Listo. Listo. Bueno, muy buenas noches tengan todas. Es un placer estar con cada una de ustedes y realmente es un tiempo que uno, a medida que pasa cada lunes, aprende como a esperar, a ansiar y sobre todo a compartir las unas con las otras. Quisiera saber si del cuestionario que enviamos finalizando el lunes pasado, ustedes lo realizaron, que era el diagnóstico del corazón. ¿Cuántas de ustedes realizaron ese diagnóstico? Yo lo realicé. Buenas ¿Y cómo noches. te fue, Luzmeri? Cuéntanos. Soy sincera y honesta delante de Dios. Contesté y aquí tengo en mi cuadernito de notas, de apuntes, dice, eh, ¿qué estoy protegiendo cuando me desespero por la última palabra? Entonces yo digo que el orgullo, o sea, la soberbia, en mí hay soberbia, aún. Y me fui para educarme, para hacer la voluntad de, porque esto afecta mi relación con Dios. Yo tengo que ser sincera delante de Dios más que con nadie. Y para poder enfrentar esta situación, debo de aferrarme más aún a la palabra. Estoy estudiando Santiago 4:6, el Salmo 94:2 y Proverbios 3:34, donde Dios Ok. me habla muy claro, muy claro, muy claro, que Él a los soberbios los mira desde lejos. Y si yo no quiero tener una comunión interrumpida o mal con Dios, pues debo ser muy honesta con Dios, conmigo misma, porque necesito a Dios y quiero ser una hija amada por Él. No quiero que hayan interrupciones en mi relación con Él y en mi comunión diaria con Él. Estoy trabajando en ello. Sí, señora. Gracias, Luzmeri. Gracias Muchas por gracias a compartirnos y ustedes. sobre todo por abrir tu corazón. Yo sé que a veces para uno no es fácil ni siquiera sincerarse con uno mismo. Pero todo lo que hemos aprendido nos enseña ello. En alguna ocasión yo me quejaba de algo y mi esposo me decía, ¿ya pusiste en la balanza tu relación con Dios versus lo que estás sintiendo? Y yo como que, todavía no, negra, eso va a impedir y va a cortar tu comunicación con Dios, que es más importante para ti. Y de verdad que si uno pensara siempre así, uno descargaría muy rápidamente el corazón. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que la carne sigue viva y que no hemos muerto a nuestro orgullo sobre todo. Hemos visto en estos 3 lunes, ya hoy les prometo que va a ser el último lunes conmigo por el momento, el amor dice la verdad. Vimos primero el momento de hablar, luego vimos el enojo sincero, el momento de callar. Y hoy vamos a ver, sé lo difícil que es. Yo hago lo mismo. Y tiene un subtítulo que dice ser sincero sin ser crítico. Y wow, Señor, eso a mí, este es un capítulo que me ha confrontado desde que comencé a hacer el resumen, porque es el equilibrio entre ser sincero sin ser crítico. Y ahí es cuando el Señor nos habla de equilibrar la compasión y la misericordia con la sinceridad. Vamos a iniciar hablando, abriendo la palabra en Mateo 5, versículos 23 y 24. Quien lo quiera leer, lo puede leer. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Puedo leer. Ok. Ujú.
Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok. Hay algo que cuando comencé a leer este versículo me detuvo como a mirar un poquito más juiciosamente. Y dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjense el Señor no nos está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti. Y yo ahí me quedé pensando y le decía, wow, Señor, qué duro. O sea, esto es más fuerte porque si yo sé que me equivoqué, para mí es más fácil acercarme a mi hermano y decirle, oye, la verdad la embarré, perdóname. Pero aquí está diciendo que el hermano es el que tiene algo contra mí. Es decir, yo no he hecho nada para que el hermano esté cargado conmigo. Pero aún así el Señor me dice que deje la ofrenda y vaya a donde mi hermano y me reconcilie con él. ¿Eso no les causa como un momento para pensar? ¿Cómo han sido nuestras actitudes hasta este momento antes de detenernos a pensar en ese versículo versus a lo que la palabra de Dios nos dice? Y me gustaría escucharlas y que ustedes me dijeran, ¿alguna vez se habían detenido a pensar en esto? Pues Doc, la verdad, eh, por eso hice gestos, porque realmente uno, cuando uno es el ofendido, pues uno siempre le pide al Señor, Señor, que esta persona se dé cuenta de su error, pero uno nunca ora pidiéndole al Señor que limpie primero en uno eso, porque muchas veces, Doc, pues yo pienso que el orgullo enceguece y definitivamente uno nunca está dispuesto a eso, ¿no? Como a dar ese paso y a ceder. Entonces, El- bastante confrontante. Mira, Brinqui, que tú dijiste, el orgullo enceguece, ensordece y lo que es peor, insensibiliza con el tiempo, Sí, porque endurece el corazón. O sea, yo leía hoy este versículo y yo decía, wow, Señor, o sea, me toca acercarme a mí primero. Eso es lo que tú me estás pidiendo. No importa si es él el que está ofendido sin yo hacerle nada, pero tú quieres que yo como hija tuya me acerque primero a mi hermano. Y cuando Paul Miller comienza a hablar en el libro Caminando con Jesús, él comienza contando una anécdota de algo que él vivió y dice que él se fue un día a bailar con unos muy buenos amigos. El año anterior ellos habían tomado un curso de baile. Entonces, realmente, cuando ellos toman este curso de baile, ellos aprenden a bailar. Y dice que ellos estaban donde unos amigos y colocaron música. Y los amigos comenzaron a bailar. Eran todos matrimonios, pareja de amigos. Entonces le decía a la esposa, oye, bailemos. Y la esposa era, no, no quiero, yo aquí estoy bien viéndolos bailar. Pero ¿por qué no quiere bailar si nosotros sabemos bailar? Para eso aprendimos, o sea, el esposo, pero yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces dice que, ok, que Jill se dio para bailar con él. Entonces sale Paul y Jill a bailar y dicen que Jill puede seguir el ritmo, pero no conocía precisamente los pasos de ese baile. Y Paul conocía los pasos, pero le era muy difícil seguir el ritmo. Entonces dice que en un momento Paul trataba de llevar a Jill en el baile, pero como no conocía el ritmo, solo los pasos, no se podían como tener un punto de encuentro. Entonces Jill dijo, bueno, entonces yo soy la que voy a tomar la batuta y yo voy a liderar este baile.
Y cuando Jill comienza a liderar el baile, Paul se puso furioso y le dijo, mejor nos sentamos. Y se fueron a sentar. Entonces, realmente estaban tensos. Y dice, necesitábamos reconciliarnos. ¿Y qué dice Mateo 5, 23, 24? Lo acabamos de leer. Y dice, en pocas palabras, no te molestes en adorar a Dios si no estás reconciliado con los demás. Amar a los hermanos es más importante que la religión formal. O sea, más que seguir una norma, una regla, lo importante es que tú vivas la palabra. Y dijo una frase que realmente hasta la subrayé porque dice, si hay una arruga, miren que no está diciendo una grieta, un hueco, una herida. Si hay una arruga en una relación, deja todo y ve a arreglarla. Inicia la charla, aunque el problema sea culpa del otro. El amor siempre se acerca a las personas para restaurar las relaciones. Y cuando yo unía todo esto, yo decía, wow, Señor, de verdad, a veces uno dice, la herida es muy grande y si esa persona no me pide perdón, yo no voy a hablarle siquiera, ni la voy a determinar. Y aquí nos ponen una vara todavía más alta. Si hay una arruga, ¿qué te molesta de tu hermano? Recuerden que la semana pasada estamos hablando de lo que era la irritabilidad, molestia, irritabilidad, enojo e ira. Y aquí nos están poniendo la vara tan alta que dice, no es la ira. ¿Qué te molesta de tu hermano? ¿Qué le molesta a tu hermano de ti que está siendo piedra de tropiezo para que él tenga una buena relación con Dios? Porque a veces nosotras somos conscientes que algo que nosotras hacemos le molesta a mi hermano que está al lado. Ah, pero si le molesta, pues ahora que le molesta el doble. Porque eso es problema de él, no es mi problema. Yo estoy bien, yo sé con qué corazón hago las cosas y que Dios me juzgue. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Pero si algo le está molestando a tu hermano de ti, ¿por qué seguir avivando el fuego de esa molestia que ya lo va a irritar, lo va a enojar, lo va a llevar a la ira y muy probablemente lo va a llevar a tomar decisiones no sabias? El Señor nos ha mandado a ser mujeres sabias. Y dice que Paul y Jill terminaron la noche del baile y estaban molestos. Y el uno pensaba del otro, él tiene que hablar primero, porque él fue el que me agredió. Ella tiene que hablar primero porque ¿cómo así? Que me desplazó y tomó el liderazgo de algo que me correspondía a mí. Y Paul decía, Jill tiene el 90% de la culpa. Y Jill decía, Paul tiene el 100%. ¿Cuándo se iban a poner de acuerdo? ¿Y saben por qué eran incapaces ellos de ponerse de acuerdo? Porque ninguno de los dos estaba siendo sincero consigo mismo. Lo primero que nosotros nos toca mirar y analizar en una situación de molestia en un hermano es ver, autoevaluarme de manera sincera y ver qué tan causal soy yo de esa molestia de mi hermano. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseña cosas muy tremendas y sus palabras nos desafían. Vamos a leer Mateo 7, versículos 3 al 5. Amén. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Es al 7? Sí, hasta el 5.
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Todos tenemos una viga clavada en nuestro ojo, todos. Y resulta que llega nuestra mamá y nos dice, a mí me dice, Pati, mira la basurita que me cayó, me la puedes sacar. Y yo con la viga en el mío, ¿no? ¿Será que yo voy a poder sacarle la basurita a mi mamá de su ojo si no estoy viendo? Y yo hoy de verdad, yo decía, Señor, wow, tú eres muy tremendo, Señor. Porque ¿cuántas veces yo no he leído esta palabra? Miles de veces. Pero cuando ya la tomo personal, cuando la tomo para mi vida, digo, ¿cuántas veces yo, Claudia, he pretendido sacarle la astilla a Brigitte teniendo una viga en mi ojo? Y no lo voy a lograr nunca. Por el contrario, si yo trato de sacarle esa astilla a Brigitte sin ver, la voy a lastimar. Puedo ocasionarle un daño en su ojo, puedo hacerle sangrar el ojo. Lo peor aún, puedo rayar su córnea y dejarle un daño permanente. Eso es hablando clínicamente. Ahora, miren eso en el sentido figurado. ¿Con qué vista yo voy a sacar una astilla cuando tengo una viga? ¿Qué tanto voy a edificar a mi hermana de querer sacarle la astilla si yo no puedo ver? Si no soy capaz de sopesar el peligro en el que yo misma soy para mí, porque no soy capaz de dejar la viga que tengo en mi ojo. Y eso, para uno poder reconocer que uno tiene una viga, uno debe ser sincero con uno mismo. Es lo primero que el Señor nos está pidiendo. Sé sincero contigo. Y yo les hago una pregunta. ¿Los defectos que nos molestan en los demás son el reflejo de nuestros propios defectos? Juzgamos a los demás por sus defectos. Esa es la astilla, ¿no es cierto? Mientras pasamos por alto nuestros defectos, que son mucho más grandes. ¿Qué te fastidia de otras personas? ¿Haces tú a veces lo mismo? Y si tú haces a veces lo mismo, ¿por qué eres tan duro para juzgar cuando la otra persona lo hace? Realmente, si nosotros hacemos lo mismo, tenemos que examinarnos primero nosotros mismos y debemos erradicar nuestros defectos antes de remarcar los ajenos. Eso quiere Jesús. Jesús quiere que entendamos que nuestro corazón es mentiroso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En nuestro corazón hay maldad interior y muchas veces el juzgar con el corazón y no con la palabra hace que nuestro corazón juzgue dañando, matando y señalando, sin importar lo que la otra persona crea. Nuestra arrogancia moral y santurronería al sentir que nosotros nunca haríamos eso, distorsiona nuestra visión y hace que los errores del otro parezcan muchos más grandes que los nuestros. Miren, cuando a nosotros nos echan una mentira, ¿nos da rabia? Nos da furia. ¿Que creen que somos bobos? O sea, ¿creen que me van a ganar? O sea, ya dijeron que soy tonta, tonta, ¿sí? No me voy a dar cuenta que me están mintiendo. Pero, ¿cuántas veces nosotros mentimos? Y nos ponemos igual de bravas cuando mentimos. O nos justificamos diciendo "Ay, que es una mentirita piadosa y me tocó decirla porque me tocaba quedar bien".
Entonces, ¿por qué nos ponemos furiosas cuando nos mienten? Porque nuestros pecados son chiquititos, nosotros tenemos pecaditos. El hermano tiene pecadotes. Porque yo soy santa, el hermano es santurrón. O sea, de verdad, si somos tan hipócritas. Yo hoy decía, no, Señor, o sea, tú me estás dando hoy, pon una mejilla, ahora pon la otra y vuelvo a poner la mejilla y vuelvo a poner la otra, porque de verdad es para cuestionarnos. Muchas veces nosotros convertimos la sinceridad en un arma y no en una medicina reparadora. La sinceridad siempre tiene que ser para sanar, para reparar, para restaurar, para hacer crecer en gracia, en amor, en misericordia, en perdón. Pero a veces utilizamos la sinceridad para señalar en qué se está equivocando mi hermano. Si estamos haciendo eso, realmente entramos en un círculo vicioso de culpar, pero nosotros siempre estamos a la defensiva. Pero si yo me fijo primero en mí, cómo es mi actuar, cómo estoy yo delante de Dios con el espejo de la palabra, realmente ahí rompemos ese círculo vicioso. La regla de oro nos dice que pensemos primero en nosotros mismos y en cómo nos gustaría que nos trataran. Vamos a leer Juan 8:46. ¿Quién lo lee? Libro de Juan, capítulo 8, versículo 46. Amén. Amén. ¿Ok? Lo leo, hermano. Léelo. Léelo, ¿Quién de Neri. ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no creen? Miren lo tremendo. El único que podía decir quién me puede acusar de pecado era Jesús. Por eso él realmente nunca se evaluaba lo que iba a hablar ni con qué corazón lo iba a hablar. Porque Jesús conocía todas las cosas. Porque en él no había engaño, en él no había pecado, en él no había malos sentimientos. Pero del resto, todos nosotros tenemos que evaluarnos. Entonces, lo primero que el Señor nos manda esta noche es que hagamos una investigación tipo viga en cada una de nosotros antes de hablar. Lore, ahora sí tú léeme, por favor, Juan 8, del 2 al 11. Juan 8, del 2 al, del 2 al Versículo 2 al 11. Sí. Amén, sí, señor. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y respondiéndola en medio, y poniéndola en medio, le dicen, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y cómo perseveran preguntándole, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redarguidos de la conciencia, se salían uno al otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren lo tremendo. Yo les hago una pregunta. ¿Los fariseos y los maestros de la ley religiosa estaban acusando con una mentira? No, era cierto. No, Ok, era cierto. Segundo, ¿los maestros estaban pidiendo un castigo para esta mujer adúltera fuera de la palabra de Dios? no, La ley de Moisés decía, hay que apedrearla, ¿no es cierto? Pero ¿con qué corazón estaban los fariseos y los maestros de la ley queriendo acusar a esta mujer? Y la misma palabra nos dice, tenderle una trampa a Jesús. Era tanta su falta de misericordia y su falta de compasión que lo único que ellos querían era hacer caer a Jesús. No importaba cómo, no importaba quién se llevaran encima, no importaba si estaban tergiversando la palabra, porque toda la palabra a mí me enseña que debe ser con amor y con compasión, pero ellos eso no les importaba. Y Jesús de verdad es increíble porque él no se puso a pelear con ellos. Él simplemente se puso a escribir. ¿Y qué fue lo único que les preguntó? Muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Los llevó a la autorreflexión. Piensen, ¿quién de ustedes no ha pecado? Miren su corazón, examínense. Y el que no haya pecado, cumpla la ley de Moisés, tire la primera piedra. Pero ¿qué pasó acá? Cada uno comenzó a ver que en ellos había pecado. Y se fueron retirando sin tirar ninguna piedra. Ya Jesús sabía que eso iba a pasar. Y Jesús reconvino a la mujer y le dijo, mujer, vete y no peques más. Yo no te condeno. Le estaba diciendo, cambia de actitud, cambia de estilo de vida. Tengo compasión de ti. O sea, yo, Jesús, que nunca he pecado, puedo coger las piedras más grandes y tirártelas. Porque tengo toda la autoridad para hacerlo. Jesús tiene toda la autoridad para condenarnos a cada uno de nosotros. Y sin embargo, Él murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Derramó hasta la última gota de su sangre. Pudiendo acusarnos, nos libró del acusador. Es increíble la actitud de Jesús. Y nosotros a veces hacemos todo lo contrario. ¿Qué nos dice la palabra? Crecer a la estatura del varón perfecto. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Y el Señor lo que nos está diciendo con estos versículos es, guárdate en tu corazón de hacer el mal. Porque a veces podemos tener la razón, decir la palabra dice esto, pero tener un mal corazón para acusar con la palabra y dañar a alguien en vez de restaurarlo. Entonces ahí la sinceridad se convierte en un arma que destruye, que hiere y que mata. ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo queremos usar la palabra? Está en cada uno de nosotros. La investigación tipo Viga, cuando nosotros autorreflexionamos, cuando le decimos al Señor, escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay en mí caminos de iniquidad, eso nos debe doler. Porque créanme que el Señor nos va a mostrar la naturaleza de nuestro corazón. Y tendremos que caer de rodillas pidiendo perdón, porque la actitud de nuestro corazón
no era correcta delante de Dios. El Señor mira tu corazón, no mira las actitudes, porque muchos podemos vestirnos de santidad, pero ser solo santurrones. Solo el Señor sopesa un corazón santo. Solo el Señor sopesa un corazón puro y dispuesto a amarle. Realmente, la investigación tipo Viga duele. Y Paul y Jill estaban allí en su casa todavía, el uno contra el otro. Y dice Paul que a él le daba miedo hablar con Jill, pero él tenía que hacerlo porque cada día más estaban como mayor roces. Entonces, él dijo, yo dejé pasar la noche y al otro día, muy en la mañana, le dije, oye, Jill, ¿de qué forma te herí para que tú tengas esa actitud conmigo si yo me porté bien? O sea, se justificó, ¿no? O sea, yo estoy perfecto. Tú te equivocaste, no entiendo, tú te de sensibilita cargada contra mí. Y ella le respondió, ¿por qué teníamos que bailar? ¿Acaso no podíamos quedarnos sentados y mirar a la gente? Volvió, pasó la noche y le dijo, ¿cómo te afecté? Yo quiero que tú me digas. Y mira lo que le contesta ella. ¿Viste la otra pareja que estaba bailando al lado de nosotros? Ninguno quería destacar por encima del otro. ¿Viste cómo se aman? ¿Cómo inclinaba él su cabeza hacia ella porque él disfrutaba de ella? ¿Cómo se concentraba en ella? ¿Te fijaste? ¿Cómo la miraba? Tú no me amas así. Tú solo querías mostrar que sabía bailar. ¡Wow! Dice que Paul se quedó pasmado. Y ese día, al ver que Jean le abrió el corazón, él cambió actitudes que antes mostraban desinterés, mostraban falta de ternura, falta de amor, y comenzó a tratarla como a vaso más frágil. Y él le dice, ¿por qué no lo habías hablado conmigo? Me hubieras dicho, oye, el ritmo que estás llevando está mal, porque tuviste que tomar el liderazgo. Y dice que Jill se enojó y él le pregunta, ya tú te sinceraste, déjame sincerarme a mí también. Permíteme que tú me escuches, porque es que yo también realmente me estaba sintiendo mal al ver que tú tomaste un puesto que me correspondía a mí. Pero miren que lo primero que él hizo fue cambiar de actitud. Ya no la consideraba solamente la demasiado sensibilita, sino que realmente tenía razones para no sentirse amada. Y a veces nos pasa así con los hermanos de la iglesia. A veces uno ve que llega Brigitte y abrazó a Gloria Nancy, pero no abrazó a Vivi. Y tú no sabes si ese día Vivi necesitaba más el abrazo que Gloria Nancy y el corazón de Vivi se cargó contra el de Brigitte. Y a veces de verdad nuestros hermanos y aún nosotros mismos nos cargamos por unas cosas tan pequeñitas, pero que de pronto a la vista del hermano era algo grande. Miren que cuando nuestros hijos nos hablan de cómo se sienten ante determinada situación, nosotros siempre vemos los problemas de nuestros hijos chiquititos. Y es un error que muchas veces cometemos como mamá. Yo lo que debo aprender, como nos decía los primeros capítulos, ponte en el lugar del otro. ¿Cómo se está sintiendo el otro? Para ahí sí saber cómo debes actuar tú. ¿En qué me equivoqué yo para que mi hermano se sintiera así? Dice Mateo 7:6, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta
y te atacarán. Y eso es una advertencia que nos hace la palabra. Y algunas personas que son los cerdos, pueda que no sepan manejar la sinceridad de tus palabras y de tu actuar. Y esa sinceridad son las perlas. Por más amable, por más humilde, por más cautelosa que seas, aunque te quites la viga, a veces no vas a ser escuchada. Y a veces utilizan tu compasión para atacarte y para herirte. Jesús denomina a esas personas enemigos porque están contra nosotros. Cualquier cosa que digamos o hagamos va a ser mal interpretada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Callar. Callar, orar y luchar contra toda hueste de maldad eh, se me olvidó, en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No sigas contendiendo con él. Mejor paga el precio por él. Y ese precio requiere oración y ayuno. Y pedirle al Señor, Señor, listo, aquí estoy en obediencia a ti, Señor. Dame el momento justo para hablar. Pero que cuando hable sea con un corazón sincero delante de ti, con palabras sabias que edifiquen y no que hieran y que maten. Hay que ser prudentes. El Señor nos lo dice en la palabra de Mateo 10, 16 y 17. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. O sea, el Señor nos está diciendo, ustedes son ovejas. Realmente, yo les pregunto, ¿cómo se defiende una oveja ante un lobo? ¿Será que la oveja se lanza a atacar al lobo? No, No. Y entonces nosotros, ¿por qué nos lanzamos a atacar a los lobos? Les pregunto. Y el Señor nos está mandando allí donde nos dice, en ese contexto, sean astutos como serpientes, o sea, sigilosos. Y cuando Él me habla de ese sigilio, es la espera que tú haces en ayuno y en oración, con mansedumbre, para que ahí sí cuando hablemos podamos hablar con la autoridad que nos ha sido dada. Hay que tener cuidado, porque a veces por muy sinceros que seamos, si el Señor no nos ha mandado hablar, nos entregarán a los tribunales y nos azotarán con látigos. ¿En dónde? ¿En la calle? ¿Dónde dice acá que nos azotarán con látigos? En las sinagogas. O sea, nuestros mismos hermanos nos azotarán cuando nosotros no hablamos con sabiduría. Jesús no confiaba en ellos. ¿En quiénes? En todos los discípulos y seguidores que lo seguían. Jesús siempre se comportó con prudencia. Los confrontó cuando tenía que confrontarlos. Pero del resto él llevaba una vida de oración delante de su Padre. Jesús no llegó aquí a cazar brujas, ni a cazar peleas. Jesús tenía un propósito claro, y era salvarnos. Y su propósito se cumplió. Por eso Jesús siempre actuó con mansedumbre, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría. El Señor, otra cosa que nos manda es amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo nos enseña Jesús a amar a nuestros enemigos? Vamos a leer Mateo 5, versículos 38 al 41. ¿Quién lo lee, por favor?
¿Quién lo lee, por favor? Doc, ¿me recuerdas la cita? Qué pena. Mateo 5, versículos 38 al 41. 38 al 41. Dice así, el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Así es. Miren que cuando la ley fue impuesta, el castigo tenía que ir acorde con el daño, ¿no es cierto? Y realmente no era como un acto de venganza, sino de justicia. Era como un freno para nuestras reacciones naturales. Realmente nosotros hoy en día hacemos eso, es que ni siquiera eso lo cumplimos. Porque si a mí me hacen daño, yo quiero hacer el doble, que sufra más de lo que yo sufrí, que le duela más de lo que me dolió a mí. Y el Señor aquí nos dice, oye, no resistas a la persona mala. O sea, no pelees con ella, no la castigues, no la cojas a golpes. Mejor toma esta actitud. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, entrégale la capa. Y si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Y esto lo que nos enseña es mansedumbre y sabiduría. Aquí él no está actuando por instinto, por impulso, por las emociones, sino por el contrario. Aquí el Señor te está diciendo, ten dominio propio, que tus emociones no ganen tu actuar. Actúa como yo actuaría, compórtate como yo me comportaría. Porque para el Señor hubiera sido muy fácil decir, Señor, destrúyelos a todos, Padre. Pero dice que como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se quejó, no hizo ningún milagro extraordinario destruyendo, teniendo ángeles que le servían. Jesús es ejemplo de esto. Pero a nosotros si nos hieren, hagamos algo peor para que le duela más. Y dice Mateo 5, 43 al 45. Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y ahí me surge una pregunta. ¿Nosotros oramos por nuestros enemigos? ¿De qué manera oramos? Señor, que le caiga un rayo, Señor, y que le parta una pata, Señor. O devuélvele el baldón, Señor, el doble multiplicado, Señor, de eso que me hizo. Dios mío, ¿cómo quién estamos actuando? ¿Como nuestro Padre que está en el cielo? ¿O como el otro que anda loquito aquí en el mundo? ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién estamos obedeciendo en nuestro actuar? El Señor dice que la amargura debe morir en nosotros y la paz debe seguir. El mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos quita toda amargura.
En vez de tramar venganza, si nosotros oráramos por ellos, realmente estaríamos deseándoles el bien. Y de verdad tenemos que romper ese ciclo de maldad en nuestro corazón. El Señor es príncipe de paz y recuerden lo que Él dice en Mateo en la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque amamos a nuestros enemigos, nos sacamos la viga del ojo y nos convertimos en pacificadores. Yo hice un análisis, vengan y les digo que se lo tengo anotado acá. La sinceridad se convierte en crítica cuando deja de tener como objetivo la construcción de una relación o el bienestar del otro y comienza a enfocarse en señalar defectos, invalidar o herir. Y quiero que a medida que yo les vaya leyendo esta pequeña reflexión que escribí, realmente vayamos colocando nuestra vida y diciendo cuándo realmente he tenido una palabra sincera para edificar y construir, o cuando he tenido una crítica disfrazada de sinceridad para señalar defectos, invalidar o herir. Este es un fenómeno que se llama sincericidio y hoy en día está muy usado dentro del lenguaje actual. Ocurre cuando se pierde el filtro de la prudencia y el respeto. Y el Señor nos insta a ser prudentes. ¿En qué momento la honestidad cruza esa línea? Voy a nombrarle varias. Ausencia de empatía. Se dice que la verdad sin empatía es crueldad. Si no consideras cómo se sentirá la otra persona al recibir tus palabras, tu sinceridad es en realidad un ataque emocional que destruye. ¡Wow! O sea que cada vez que yo voy a hablar, yo tengo que ponerme en el lugar del otro. Tengo que ser empático con el otro. Tengo que tener compasión y misericordia. Cuando la honestidad cruza esa línea. Segundo, la falta de utilidad. Cuando el comentario no aporta nada positivo, no resuelve un problema ni ayuda a mejorar, deja de ser honestidad útil para volverse una crítica innecesaria. Y miren que ahí por eso el Señor dice en su palabra, exhorta, edifica y consuela. La palabra siempre de exhortación tiene que ir acompañada de edificación y de consuelo. No como que edifico porque sé que este es el camino, la salida es esta, pero ese consuelo me exige a mí colocarme en el lugar de mi hermano. Poco en lo inmodificable. Criticar aspectos que la otra persona no puede cambiar en ese aspecto. Perdón, en ese momento, como el aspecto físico o decisiones pasadas. No es ser sincero, es ser hiriente. O sea, realmente yo puedo dar una opinión sincera cuando sé que la persona está en capacidad de cambiar. Pero si la persona no está en capacidad de cambiar, primero enséñale a cambiar. Muéstrale por qué debe hacerlo. Y ahí sí, dale sinceramente el por qué debe hacerlo, no antes. Imagínense que nosotros enviáramos a un soldado a la guerra sin un fusil y sin enseñarle a manejar el fusil. Matan al pobre soldado. El primero recibe instrucción militar, recibe cómo debe limpiar su rifle, cómo debe mantener su rifle, cómo debe cargar su rifle y cómo debe disparar el rifle.
No le entregan el rifle y lo mandan. Si tú vas a decirle a alguna persona que debe cambiar para su bien, realmente mira si es el momento en que la persona está preparada para hacerlo. El otro punto es mal manejo del contexto. ¿Cuándo y cómo? La sinceridad requiere sabiduría para elegir el momento adecuado. Decir verdades incómodas frente a terceros o en momentos de vulnerabilidad transforma el mensaje en una humillación. Wow. O sea, también debo escoger el momento adecuado. Debo hacerlo primero en privado. La palabra es clara, hazlo primero en privado, luego hazlo con 2 o 3 testigos. Y si no, ahí sí hazlo público. Pero no es avergonzar por avergonzar. A veces usamos el egoísmo disfrazado. Y en ellos la frase más común es, solo soy sincero. Eso lo usamos como un escudo para desahogar nuestra propia frustración o envidia, priorizando nuestra necesidad de hablar sobre el impacto que causamos. En resumen, la sinceridad busca la verdad para sanar o aclarar, mientras que la crítica, disfrazada de sinceridad, busca el juicio que lastima o disminuye la autoestima ajena. Y yo les hago una pregunta esta noche, mujeres de Dios. ¿Nuestra sinceridad hasta este momento ha sido bien utilizada? ¿O la hemos disfrazado de crítica? Al decir, yo hago lo mismo, al evaluarnos, al mirar la viga en mi ojo, realmente elimino la barrera de superioridad moral. Reconozco que estamos en el mismo barco de la gracia que la persona a la que intentamos ayudar. Ninguna de nosotros está ajeno a caer, a pecar, a fallar, a tener debilidades. Pero no por eso nosotras tenemos que tener en nuestras manos el arma de la sinceridad para dañar, que realmente es crítica. El objetivo de la sinceridad no es poner a alguien en su lugar, sino restaurar la relación y ayudar al otro a crecer hacia la imagen de Cristo. Digamos una cosa. Resulta que cumplimos años de casado con nuestro esposo. Y nosotros ese día pedimos permiso en el trabajo, llegamos a la casa, preparamos una cena maravillosa para estar los dos juntos, dejamos a nuestros hijos donde la suegra para tener una velada romántica. O las que no están casadas, pero tienen hijos, le preparan una cena especial a su hijo porque su hijo está cumpliendo años y ustedes quieren celebrar el cumpleaños con sus hijos. Y resulta que media hora antes del encuentro llama el esposo del hijo y nos dice, no puedo llegar a la casa porque es que me surgió algo importante aquí en el trabajo. O no, mami, no voy a estar contigo porque mis amigos me invitaron a celebrar mi cumpleaños en la casita de la mejor amiga de Camila. ¿Cómo nos sentimos? Ellos fueron inmisericordias porque no se colocaron en nuestro lugar. Entonces, ¿yo debo pagarles de la misma forma? No. Yo debo primero calmarme, respirar profundo, ponerme en el lugar del otro diciendo, ok, mi esposo le tocó quedarse trabajando. Y de hacérselo saber, yo te tengo una cena preparada, dime a qué hora te desocupas, porque quería que celebráramos juntos. Te espero en casa. Créanme que el esposo se muere por terminar rápido para ir a cenar contigo.
Pero si tú le peleas, le tiras el teléfono y le dices "Es que siempre se te olvidan las fechas especiales", tu esposo no va a querer llegar temprano y se va a escudar en el trabajo para llegar tarde cuando ya está dormida. Aquí Paul Miller, y hoy les hago un resumen de lo que vimos también al principio, no nos manda a callar, nos manda a hablar con sabiduría. Eso es lo que el Señor siempre quiere de nosotros, que nos vistamos de gracia, que nos vistamos de sinceridad, de amor, de ese amor a Él y amor al prójimo, que nos vistamos de compasión y de misericordia, y que realmente seamos mujeres que edifican con sus labios y no que destruyen con su lengua. Realmente debemos pedirle al Señor que nos ayude a bajar del pedestal del juicio, que nos dé la valentía de ser sincera sobre nuestras propias luchas para poder mirar a los demás con ojos de misericordia, que nuestra boca hable verdad, pero que nuestras palabras siempre huelan a gracia. Eso es lo más importante. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no nos juzga para matarnos. Él tiene misericordia de nosotros. La meta no es tener la razón, sino que la otra persona crezca en gracia. La verdad sin amor es crueldad, pero el amor sin verdad es hipocresía. Hay que pedirle a Dios que nos dé un equilibrio perfecto para saber cuándo hablar, pero también cuándo callar. Cuándo hacerlo con prudencia, con palabras que edifiquen a mi hermano, que lo hagan crecer, pero también cuándo pagar el precio de rodillas para que el Señor sea el que haga la obra. La obra no la hacemos nosotras, la hace el Espíritu de Dios, y siempre la restauración debe hacerse con un espíritu de mansedumbre. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ese versículo se los dejo realmente para que ustedes oren con él y le pidan al Señor que el diseño que él tiene para cada una de nosotros se haga realidad. Y que ese vaso que hoy en día no es de honra, él mismo lo parta, lo desmenuce, lo vuelva a mojar, con el barro lo vuelva a formar y vuelva a hacernos vasijas donde su gracia sea depositada. No sé qué quieren ustedes completar en esta enseñanza de hoy. Las escucho. Si quieren preguntar, completar algo o compartir alguna experiencia. Vivi, Dino. No te escuchamos, Vivi. Creo que se le cayó la llamada, la conexión. Ok. ¿Alguien más que quiera? Brigitte, ¿me le das la entrada, por favor? A quien quiera voy a ir a hacer chichi. Vivi, dale, ahora sí. Perdón, por ir a poner el volumen le di apagar. Qué pena. No, pues es que lo que terminaba diciendo Clau, se suele camuflar como esa parte de la sinceridad con la imprudencia, ¿no? Y es un hábito que tienen mucho las personas, bueno, tenemos. Y es cuando uno dice, me perdona, pero esa es la camufladita de le voy a echar su sablazo, le voy a echar su vainazo, pero le estoy como decorando para que no lo sienta tan duro. Eso también hablando de Clau, lo que decía respecto al esposo y la esposa, es como cuando la esposa acaba de tener bebé y le pregunta al esposo, mi amor,
cómo te ves. Y el esposo no le va a decir que está, pues acaba de tener bebé. No le va a decir que se ve gorda, sino él va a tener como esa prudencia de decirle las cosas bien sin herirla, sin hacerla sentir mal. Entonces es como eso, esa sinceridad que deberíamos de tener todos cuando amamos. Pero lo que pasa es que como esas cosas de me perdonará, pero muchas veces las hacemos en caliente, cuando estamos bravos con alguien, cuando nos han sacado el mal genio, porque si Clau dice que el Señor le estuvo diciendo cachetadón para allá todo el día, para acá, para allá, para allá. Claro, cómo no, si eso lo vive uno todos los días, que muchas personas y en muchos momentos le hacen dar mal genio a uno, le sacan lo que uno no tiene que sacar a flote, cosas así. Y pues es todo el día trabajar en eso y permitir que el Señor siga haciendo cosas en nosotros. O hay otra que yo anoté acá, una es me perdonarás, pero, y la otra es que dicen sin querer, sin querer ofender, pero, y ofenden. No porque uno anteponga una palabra o diga que no lo quiere ofender, va a dejar de hacerlo. De todas formas se hace. Entonces es lo que decía Clau al comienzo de mirar nuestra viga, que a veces en muchas oportunidades sí es mucho más grande. Y pues el de aprenderlo a hacer, creo que no es fácil. Es de todos los días decirle al Señor que nos ayude para poderlo hacer, hacer mansos y humildes como Él, porque no es fácil. No es fácil en el día a día y hasta que podamos estar en gloria con el Señor, creo que seremos santos, pero es pedirle al Señor que nos ayude todo el tiempo a poder ser mejores y a ser imitadores de Él. Era eso. Y qué pena apagué en vez de... Así es, Vivi. Imagínense que una vez yo fui a visitar a mi esposo, éramos novios todavía, y yo fui a visitarlo a Barranquilla. Y mi negro estaba, ya me iba yo a ir de la base, y él estaba ese día de oficial de servicio y tenía todo el escuadrón de soldados formado en la guardia. Entonces llega el taxi y yo me monto al taxi y Leonardo me grita, adiós mi media tonelada de amor. Los soldados no sabían si reírse. Claro, yo estaba gordísima en ese entonces. Los soldados no sabían si reírse o mantener la seriedad en la formación. Y yo miré a Leonardo que me lo quería comer. Y me monté al taxi y lo llamé. Esperé 5 minutos, respiré profundo y le dije, oye, ¿tú te escuchaste lo que me dijiste? Mami, pero si tú eres mi media tonelada de amor. O sea, él ni siquiera había caído en la cuenta del error y de la burla en la que caí con los soldados. Pero créanme que eso me sirvió mucho para comenzar a bajar de peso, porque pues yo era obesa mórbida. Pero jamás se me olvida, si yo pesaba 128.8 kilos. Y, y yo decía, wow, Señor, qué duro, qué duro. Pero también me puse en el lugar del negro porque el negro toda la vida ha sido como, así como ustedes lo conocen, desparpajado por hablar. Pero a mí, yo le digo, me dice, negrita, yo nunca te lo dije con mala intención. Y sé que nunca lo hizo con mala intención. Entonces, eso les quería compartir. No sé si alguien quiera compartir algo más. Sí, señora. Buenas noches. Pues que en el caso mío que uno disfraza mucho la sinceridad diciendo que uno no debe ser hipócrita, ¿no? Entonces, yo soy demasiado como desbocada para hablar, no me sé callar, soy muy imprudente y pues esta clase me sirvió que pues que uno no debe poner como palabras disfrazadas para justificarse, sino que tiene que ser más sabio y más prudente. Así es, Gloria Nancy. Es que lo bonito de este libro, que ahorita ya la otra clase comenzamos con Vivi, es que realmente es un libro donde uno ve la vida diaria de uno reflejada. Te hace pensar a través de la palabra de Dios en qué estamos fallando y qué cosas tenemos que cambiar.
Por eso les pido que los lunes cuando nos sentemos, realmente como que siempre estemos en ese proceso de autoevaluación delante de Dios. Señor, ¿cómo está mi corazón? Es una oportunidad para cambiar y para que si nos estábamos equivocando, poder enderezar el camino y andar por esas sendas que el Señor quiere que nosotros caminemos. Yo creo que nos despedimos porque ya son las 8:34 y estamos tratando de ser súper, súper puntuales. ¿Alguien quiere finalizar? Vivi, ¿tú quieres orar para finalizar, por favor? Claro que sí. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das como mujeres, Señor. El día de ayer se celebraba el Día de la Mujer y ver tantas mujeres manifestándose de una forma diferente, imponiéndose y haciendo todo lo que tú no ves en nosotras como mujeres, tan diferente a lo que habla Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Tú nos quieres hacer realmente, sí, esa mujer virtuosa y no como las que vemos alrededor haciendo protestas, Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das, porque nos enseñas, Señor, a ponernos en el lugar del otro, a mirarnos, Dios, cómo es nuestro comportamiento y a entender qué es lo que tú quieres para cada una de nosotras. Amado Dios, gracias por esta noche, gracias por lo que traes a nuestras vidas todos los lunes, Dios, por usar a las personas que nos dan estas reuniones, Dios del cielo, gracias. Gracias por tenernos en cuenta, Dios, para tantas cosas y amarnos de una forma tan especial, Dios. Gracias, papito, porque nadie nos ama más y nadie nos ama igual que tú. Gracias, Dios, por ver en nosotras lo que ni nosotras vemos en muchas oportunidades. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos que esta semana, este inicio de semana sea de gran bendición para nuestras vidas y nuestras familias y que nos des ese ánimo, Señor Jesús, para seguir orando por nuestros familiares que tanto lo merecen, por entender que la parte de ser sincera no quiere decir que seamos imprudentes, sino ser esas mujeres sabias que edificamos nuestra casa. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tengan todas muy, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite. Feliz noche a todos. Gracias, Muchas gracias por todo. No, no te gracias. desconectes. Quédate ahí. Laura, Listo. Ok. Voy a parar la grabación.